HP El Señor de los Anillos, La Sombra de Angmar 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Arri entró en la tienda y descubrió que el consejo de guerra ya había comenzado. Se había prestado poca atención a la larga y dura travesía del rey Alet y su compañía, y en cambio, los a menudo indisciplinados señores enanos habían vuelto a sus viejas discusiones. Sigo diciendo que debemos avanzar hacia el monte Gundabad con toda celeridad, dijo Nain con firmeza. Mientras hablaba, señaló el mapa desgastado y manchado que estaba extendido sobre la mesa. Ese ha sido nuestro plan desde el principio, y con razón. Tomar la cuna de nuestro pueblo sería un mensaje contundente, dijo Fundin. Algunos de los presentes en la mesa coincidieron con él, pero otros parecían menos convencidos. Sería bueno para la moral, y quizás incluso aumentaría nuestras fuerzas una vez que se corriera la voz de la victoria. Un mensaje, sí, pero poco más, dijo Nari, hablando por quienes habían permanecido en silencio. Gundabad tiene pocas riquezas en sus minas, pero quién sabe a qué distancia y a qué profundidad han excavado los desdichados orcos. Tenemos pocas esperanzas de asegurarla si la tomamos, y la verdad es que no hay motivos para intentarlo. Mejor nos dirigimos a Engelgem. Las minas de plata allí siguen siendo ricas, y el valle antaño alimentaba la mitad de las montañas del norte. El valle de Inlgem es ancho y llano, dijo Alet. Su pronunciación del nombre enano sonaba áspera. Él, como la mayoría de los hombres, no hablaba ni entendía el idioma, y los pocos nombres que conocía en Khuzdul le sonaban toscos e inexpertos. Estaba encorvado y cansado por la larga cabalgata, pero a pesar de ello, su voz se mantenía firme. Rodeado de muchos rostros desconocidos, algunos de los cuales preferían hablar lenguas desconocidas, seguía impávido. Nuestra caballería estaría mucho mejor preparada para una batalla en ese terreno que en la roca desnuda del monte Gundabad. Gundabad alberga más orcos que cualquier otro lugar, salvo Khazad-dûm. No podemos dejar una fuerza así a nuestras espaldas mientras marchamos hacia el sur, dijo Fundin, tras una breve mirada a su rey. No solo eso, sino que dejarla intacta dejaría las montañas grises prácticamente indefensas. Si no marchaban al sur para enfrentarnos en batalla, podrían incursionar hacia el este hasta las colinas de hierro, dijo Nain. Era hijo de Gror, el señor de las colinas de hierro, y sin duda jamás toleraría una acción que pusiera a su propio pueblo en la mira de las frecuentes incursiones de Gundabad. Gundabad ha saqueado esas tierras durante muchos años, dijo Nari, restando importancia a la preocupación. Se mantendrán, y podremos recuperar nuestras riquezas mientras estén ocupadas. Desde el hundimiento de Beleriand y la pérdida de Nogrod y Belegost en épocas pasadas, muchos de los rayos anchos y barbas de fuego habían vivido entre los barbas largas en las montañas nubladas. En muchos lugares, los tres clanes se habían mezclado sin rivalidad, pero había algunas fortalezas que habían sido territorio exclusivo de los barbas de fuego o los rayos anchos. Los presentes no ignoraban que Engelgem, que Nari ansiaba recuperar con tanta desesperación, había sido en su día el hogar exclusivo de los barbas de fuego. En los días previos a su caída, solo Khazad-dûm había albergado a más miembros de su clan, pues se decía a menudo que era el verdadero hogar de todos los enanos. Si no te conociera, te consideraría un cobarde, dijo Nain mientras golpeaba la mesa con tanta fuerza que las velas sobre ella titilaron y se tambalearon. ¿Por qué, si no, sugerirías dejar a mi gente vulnerable a un ataque solo para llenarte los bolsillos? Ese insulto no fue bien recibido por Nari ni por sus parientes más cercanos. Cobarde. Gritó Nari, mientras él también golpeaba la mesa con el puño. Se irguió en toda su altura, casi 7 centímetros más alto que Nain, y lo miró fijamente a los ojos. Podría golpearte por eso, si tu cabeza de tonto no fuera tan tonta como para astillar mi hacha. Arri alzó la voz, interrumpiendo la discusión antes de que pudiera degenerar. Engelgem es fuerte, pero no es tan defendible cuando está rodeado de territorio enemigo. Sus campos fueron antaño ricos, sí, pero no nos ayudan si necesitamos a todo nuestro ejército allí para defenderlos. No puede resistir solo cuando el ejército debe avanzar. Seguramente también pasarían semanas antes de que las minas pudieran reabrirse, y meses, como mucho, antes de que los campos dieran frutos, dijo Elladan. Arri agradeció el apoyo, pero existía la posibilidad de que el respaldo de un elfo solo perjudicara su argumento. Max tiene toda la razón, dijo Train. Sus palabras silenciaron de inmediato a cualquiera que pudiera haber discrepado con las palabras de Elladan.
Aunque no las reconociera directamente, el significado no pasó desapercibido para los presentes. Mientras los elfos ayudaran a su pueblo, Train no toleraría ningún insulto. Las montañas nubladas están infestadas de orcos inmundos, y nuestra única oportunidad es caer sobre ellas como una ola y arrasar las montañas de norte a sur, fortaleza por fortaleza. Esta no será una guerra corta, afirmó Nari. Es una guerra que ya se ha librado durante generaciones, dijo Harry. Esta vez, su declaración fue seguida por un murmullo de asentimiento en toda la mesa. ¿Qué importan unos meses o años más si se acaba para siempre? Dice que para siempre. Exclamó Nari. Ese es un día muy lejano, aunque todas las huestes de enanos, hombres y elfos los atacaran, pronto se refugiarían en las sombras descubiertas y las profundidades desprotegidas. A veces parece que la misma humedad subterránea es lo que los engendra. Pueden arrastrarse cuanto quieran, dijo Harry, pero si logran reconstruir los viejos fuertes, pasarán muchos años antes de que sean algo más que una molestia pasajera. Los orcos habían sido comunes en las montañas nubladas durante mucho tiempo, pero solo tras la caída de Khazad pudieron realmente crecer en número. Gundabad había sido su refugio durante mucho tiempo, pero el gran tamaño y la seguridad de Khazad les habían permitido reproducirse sin control. Con el paso de los años, habían perdido casi todas sus fortalezas, atrapados entre Gundabad, al norte, y Khazad, al sur. En cualquier caso, no importa si la guerra que libramos hoy será la última, dijo Fundin. Lo que importa es que es una guerra que no podemos permitirnos no librar. Nuestro pueblo está siendo expulsado de sus hogares. Es una derrota lenta, sin duda, pero es una derrota al fin y al cabo. Si no luchamos, nuestro pueblo no tendrá futuro. Llevamos mucho tiempo observando cómo los pasos de montaña se vuelven cada vez más peligrosos, dijo el Rohirrim. Todos los que viven a la sombra de las montañas nubladas han sentido el creciente poder de los orcos que ahora habitan allí. Si no se les detiene, todos los pueblos, ya sea al oeste o al este de las montañas, estarán bajo su dominio, o el dominio de su oscuro amo. ¿Así que usarías sangre enana honesta para defenderte? Preguntó Nari. Conté muy pocos de tu raza contigo, elfo. No hace falta seranar el previsor para ver el valor de la sangre enana comparada con la de tu propia gente. Para que no lo hayas olvidado, Nari, dijo Train, decidiendo alzar la voz una vez más, esta guerra fue nuestra elección, y solo nuestra. Esos pocos elfos que han venido eran aliados inesperados, como lo fueron el rey Alet y sus compañeros. Te advierto que lo recuerdes. Zagrupikrak dijo Nari al enano que estaba a su lado, sin apenas molestarse en bajar la voz. Era otro viejo dicho. Una espada de acero y cristal se hará añicos, y provocó algunas risas entre los otros enanos de la mesa, pero pronto se acallaron ante la mirada acerada de Train. Nari se recostó, alejándose de la mesa, satisfecho de haber dicho lo suyo. Gundabad debe ser nuestra primera prueba, dijo Train con tono definitivo. Debemos atacarlos con fuerza allí, donde creen ser más fuertes. Entonces, el resto de la guerra será poco más que una sangrienta gestión doméstica, pues si no pueden capear esta tormenta en Gundabad, ¿dónde podrían? Salvo, quizás, en el propio Khazad. Todos los reunidos alrededor de la mesa asintieron, incluso Nari, aunque Alet parecía preocupado. Aún temo que mis hombres sean desperdiciados en el terreno rocoso que rodea Gundabad, dijo. Había reunido a su gente para tener la oportunidad de gloria y justicia para los caídos. Sin duda no permitiría que quedaran al margen en las batallas venideras. Entre los caballos de nuestro ejército, solo mi propio Grunkrit podría atravesar un terreno tan accidentado. Cualquier otro caballo quedaría cojo si lo intentaran. Ahí está el Makayursbuzr no muy lejos de la montaña, dijo Elladan. Su uso del nombre enano para ese lugar atrajo miradas curiosas de todos los allí reunidos. Era realmente extraño para cualquiera, salvo para los más eruditos maestros del conocimiento entre los elfos, hablar palabras en Kuzdul, tan extraños eran los sonidos en sus lenguas, pero él era uno de los hijos del Rond. La pronunciación no estaba completamente exenta de errores, pues incluso el Rond había tenido poca oportunidad de usar el idioma a lo largo de los años, pero el intento en sí mismo era digno de mención. Continuó. La llanura allí es amplia y llana, apta para caballos. Eso nos sirve de poco, dijo Nari. Por primera vez desde la llegada de los hijos del Ron, los miraba sin hostilidad manifiesta. Ni siquiera los orcos nos plantarían cara allí. Estarían demasiado expuestos y demasiado lejos de la montaña para poder retirarse. Siempre puedes contar con la cobardía de los orcos.
Se escucharon murmullos en todos los alrededores de la mesa mientras muchos de los otros aceptaban la verdad de sus palabras. Son cobardes, sí, pero también propensos a la confianza excesiva, dijo Harry. No era un hombre con gran perspicacia militar, pues los pueblos libres de la Tierra Media no se lanzaban fácilmente a la guerra, pero conocía el valor de las fuerzas de Alet, aunque los enanos no quisieran verlo. No podía permitir que las desperdiciaran sin una buena razón. ¿Y si pudiéramos incitarlos a reunirse con nosotros en las llanuras? Podríamos ofrecerles un botín irresistible. ¿Qué premio tenemos para que ellos lo codicien tanto? Preguntó Fundín, frunciendo el ceño mientras consideraba la idea. Oro, dijo Harry de inmediato. Gemas. Plata. Cualquier cosa brillante que pueda llamar su atención. ¿Dónde podríamos encontrar semejante tesoro? Preguntó Nari. Harry negó con la cabeza. No necesitamos tenerlo realmente, dijo. Solo es necesario que parezca que lo tenemos. Con mis propias habilidades, podría alterar rocas comunes para darles la apariencia de oro o de otras riquezas. No sería oro puro, ni duraría tanto, pero quizás lo suficiente. Quizás funcionaría, pero solo si el oro falso fuera casi perfecto, reflexionó Train. Se acarició la barba y miró fijamente, sin ver, la vela que tenía delante. Tienen una mirada penetrante, incluso en la oscuridad. Tendríamos que mantenerlos a distancia para que no vieran el engaño. Si tu engaño terminaba antes de que su ejército saliera a nuestro encuentro, quedaría claro lo que habíamos planeado. Puede que sus ojos sean agudos, dijo Yadan, pero te aseguro que los nuestros son aún más agudos. Cualquiera que intente acercarse pronto morirá bajo nuestras flechas. Ni siquiera Nari se atrevería a discutirlo. La vista de los elfos avergonzaba incluso a los halcones, y la precisión de sus arcos era bien conocida. ¿Cuál es tu plan entonces? Dijo Nari, expresando el creciente interés de todos los que estaban reunidos alrededor de la mesa. Sin duda, necesitará muchos cambios, dijo Harry mientras miraba alrededor de la mesa para encontrarse con los ojos de todos los allí reunidos, pero en esencia, es esto. Dejamos una pequeña fuerza, a poca distancia de Gundabad, cargada con riquezas y otros botines. Seguramente los orcos no podrán resistirse a semejante oportunidad de saqueo, y saldrán de la montaña en masa. Ninguno de ellos querría perderse semejante oportunidad. Entonces, una vez en campo abierto, cargaremos contra ellos con nuestra fuerza montada y los haremos huir. Hay mucho que requiere más tiempo para considerar, dijo Time pensativo, pero le veo el mérito a este plan. Si logramos que nos combatan en la llanura, hay pocas posibilidades de que puedan resistirse a una fuerza montada tan grande. Si enviamos parte de nuestras fuerzas tras los orcos una vez que hayan partido, quizá podamos alcanzarlos también en la retirada, dijo Nari. La idea de semejante victoria le había encendido los ojos. Un plan así es complejo, con muchas piezas móviles, dijo Fundín. Como siempre, él era la voz de la razón en sus consejos. Algunos decían que Fundín ni siquiera elegía el tejido de su barba sin antes considerar todas las posibilidades. Rara vez se pueden llevar a cabo estrategias tan complejas en medio del caos de la batalla. La simple comunicación entre nuestras fuerzas sería lenta y propensa a interrupciones. Eso sería cierto para la mayoría, dijo Harry, pero no para nosotros. Podría usar fácilmente mis habilidades mágicas para asegurar que los mensajes se transmitan rápidamente entre los anfitriones sin temor a interrupciones. El método más sencillo sería usar fuegos artificiales de diferentes colores para marcar las distintas fases de la batalla, pero hay otras opciones. Mi magia ni siquiera sería necesaria para eso. Estoy seguro de que Nari tiene al menos a uno en su compañía que conoce ese arte. Más de uno, de hecho, dijo Nari. Era evidente que la idea le gustaba cada vez más. Si se puede resolver el problema de coordinar tantas piezas, quizás el plan sea viable, dijo Fundín, aunque aún parecía dudoso. Sin embargo, me resultaría más fácil si no dejáramos a una parte de nuestra fuerza sola y al alcance de un ataque orco. Seguramente optarían por atacar de noche. Si el plan funcionara, sería una gran victoria, dijo Nari. Esos inmundos orcos no sabrían qué hacer. Hay pocas posibilidades de que organicen una verdadera defensa una vez que la trampa se active. Estarán completamente sumidos en el miedo y el pánico. Aún así, Fundín tiene razón. Los orcos solo nos atacarían en la oscuridad, dijo Nine, eligiendo ese momento para retomar la conversación. Las llanuras son amplias y abiertas. Perfectas para los caballos, es cierto, pero ¿seríamos capaces de usarlos en la oscuridad? Los hombres no tienen la visión oscura de los enanos. Los hombres no, dijo Alet.
Los enanos tenían poco conocimiento del uso de los caballos en la guerra. Sus robustos ponis eran solo bestias de carga. De los presentes, tal vez solo los hijos del Rond pudieran afirmar tener un mayor conocimiento de la equitación que el rey Alet. Pero los caballos sí. Si hubiera luna, sería mejor, pero incluso en una noche nublada, podíamos confiar en que los caballos encontrarían el camino. Quizás podría crear antorchas de fuego eterno para tus hombres, dijo Harry. No había considerado ese problema, así que expresó la primera idea que se le ocurrió. Incluso podrían encenderse con una palabra, para que permanezcan ocultas hasta que se active la trampa. Esas antorchas serían una maravilla, dijo Alet con un gesto agradecido y deferente a Harry, pero sin duda asustarían a los caballos. Su vista en la oscuridad es mucho mejor que la de cualquier hombre, pero eso también significa que las luces brillantes en la oscuridad pueden cegarlos. Incluso los fuegos artificiales me preocupan, la verdad. Creo haber oído hablar de ellos, y si son tan brillantes y ruidosos como dicen las historias, los caballos seguramente no se acostumbrarán a ellos. En ese caso, quizás sería mejor dividirnos solo en dos, dijo Nine, optando por retomar una parte anterior de la discusión. Los orcos en Gundabad son sin duda tan numerosos que no podrían resistirse a atacar a una fuerza de menos de 6000. No habría necesidad de riquezas para atraerlos. Su odio hacia nosotros será más que suficiente para verlos caer directamente en nuestra trampa. Con solo 2 fuerzas, no tendríamos que preocuparnos demasiado por la comunicación. Señaló una cresta que, según se indicaba en el mapa, recorría gran parte del lado occidental de las llanuras. El hombro de Durin sería una cobertura más que suficiente para la caballería, y si consiguiéramos arrastrarlos un poco hacia el este, el rey Alet podría abatirlos por la retaguardia sin que se dieran cuenta. Al menos, hasta que la muerte les acechara. Solo si no tienen exploradores, dijo Fundin, una vez más, optando por señalar la suposición tácita de Nine. Si encuentran los caballos en el bosque del hombro, estarán en apuros. Eladan se inclinó hacia adelante. Entonces será nuestra tarea asegurarnos de que los exploradores solo vean lo que necesitamos que vean. Nuestra única preocupación entonces será si detectan el olor de los caballos. Solo debemos avanzar cuando los vientos soplen del sur. Si lo hacemos, no tendrán forma de saber de la trampa que está a punto de activarse. Si por alguna casualidad se dirigen al hombro, mi gente podrá proteger la retirada de la caballería. También pudimos ver todo lo que ocurre en la batalla abajo, dijo el Rohirrim, uniendo su voz para apoyar a su hermano. Así no habría dificultad en la coordinación. Podría funcionar, dijo Nari, mientras observaba a los hermanos con reticente respeto. Nunca he visto Gundabad con mis propios ojos, pero si el campo es como lo muestran los mapas, sin duda sería una victoria digna de cantar. El ejército se puso en marcha. 8000 enanos, las fuerzas combinadas de todas sus casas, avanzaron lentamente por el valle hacia el valle del Anduin. Desde allí, marcharían hacia el oeste hasta llegar a las montañas. Entonces comenzarían la ascensión. Cada una de las casas de los enanos era fácilmente reconocible para quien los conocía. Los pies de piedra y los mechones negros, a pesar de su escaso número entre la hueste, eran los más ruidosos. Cantaban mientras marchaban, y a la cabeza de su pequeña columna, su capitán, Durin Mano de Piedra, iba acompañado por 2 enanos más jóvenes, cada uno portando un carnix. Los grandes cuernos resonaban el desafío enano por toda la tierra, proclamando con orgullo la llegada de la mayor hueste enana de la época. Tras ellos caminaba el clan más numeroso, los Barbas Largas. Liderados por Train a lomos de un robusto pony, marchaban sin la misma fanfarria que los mechones negros y los pies de piedra. Ellos tampoco marchaban en silencio. Bajo el ritmo resonante de sus pasos regulares se oía un lúgubre zumbido que un observador no oía, sino que sentía en lo más profundo de sus huesos. Era el sonido de un pueblo que aún lloraba todo lo perdido. Los acompañaba el retumbar de los tambores de guerra, que anunciaba una historia diferente. La ansiada venganza estaba cerca. En la retaguardia de la columna se encontraba una multitud mucho menos organizada de vigas anchas y barbas de fuego, bajo el mando directo de Nari el Barbarroja. Entre ellos se encontraban los miles de carros, carretas y animales de carga necesarios para sostener semejante fuerza. Pero no fueron solo los enanos los que estaban en marcha. A cada flanco de la columna cabalgaban los hombres de la marca del Rider, y entre ellos, en brillantes corceles blancos, cabalgaban algunos elfos de Rivendell y Lothlórien. Al frente de la columna, no lejos del séquito de Train, Harry cabalgaba sobre una pálida yegua palomino. Era un regalo del rey Alet y una cría de su propio Grumcrypt. Felicis, así la había llamado Harry.
Era un lejano recuerdo de un lugar y una época diferentes, pero a medida que pasaba el tiempo, y veía que ese mundo se le escapaba cada vez más, se aferraba cada vez más a esas últimas partículas. El pálido tono dorado de su pelaje le recordaba aquella poción. Quizás el nombre les traería suerte. A su lado cabalgaban el Adam y el Roir. Daewen cabalgaba al frente de la columna junto a Aldir y algunos de los suyos, con la mirada atenta a cualquier figura sombría que los acechara. Nadie en la hueste dudaba de que los orcos de las montañas nubladas no se habían enterado de su gran concentración. Era probable que sus espías estuvieran desplegando sus tropas, y querrían seguir los movimientos de la hueste aliada tan de cerca como les fuera posible. La agudeza visual y la infalible vigilancia de los elfos sin duda harían de esa tarea una tarea imposible. Con suerte, su oeste llegaría de Gundabad sin que sus habitantes supieran nada de los aliados que los enanos habían logrado reunir. A pesar de sus muchos viajes, Harry nunca había visto Gundabad con sus propios ojos. Era el legendario lugar del despertar de Durin el primero, el inmortal, el primer rey de los barbas largas y fundador de Khazad-dûm. Antes de que cayera ante los orcos, había sido un lugar venerado por todos los enanos, no solo por los barbas largas. Siempre había deseado verlo, pero hacía tiempo que era un lugar demasiado peligroso para alguien que viajaba solo. Sin embargo, el Adam y el Roir lo habían visto. Tanto antes como después de su caída ante los orcos. Los hijos del Rond eran mucho mayores que Harry y habían visto el mundo en diferentes épocas. A diferencia de su padre, habían heredado el espíritu viajero de su abuelo. Donde Erendil había sido llamado al mar, ellos lo fueron a la tierra, y entre ambos quizás habían recorrido cada centímetro del norte, y casi lo mismo por el mundo exterior. Solo el lento ascenso de la marea de oscuridad había detenido sus andanzas en los últimos días. ¿Qué poder habita en este valle?, preguntó el Adam mientras pasaban bajo las últimas ramas del bosque que se extendía por toda la parte baja del valle. Eso también lo quiero saber, dijo el Roir asintiendo, y muchos de nuestros parientes también. Escuché a algunos del mando de Aldir decir que les gustaría regresar a este lugar una vez que termine la guerra. ¿Preferirían regresar aquí antes que a Lothlórien?, preguntó Harry. Lothlórien era un lugar de tal belleza e increíble esplendor que apenas encontraba palabras para describirlo. El poder de Lady Galadriel sustentaba los bosques y les otorgaba una majestuosidad que ya no se encontraba en ningún otro lugar de la Tierra Media. Incluso Rivendell, a pesar de su belleza eterna, no tenía nada de la grandeza de Lothlórien. Celeborn le había dicho una vez a Harry que no era más que el recuerdo de algo mucho mayor, pero si así fuera, Harry no sabía qué podría haber sido. Eso pensé, dijo el Roir mientras se giraba para mirar el bosque, pero debo admitir que este lugar tiene algo que nunca he encontrado en ningún otro lugar. No es tan grandioso como Lórien, pero posee una belleza salvaje, y sin la oscuridad que a menudo acecha los antiguos bosques del mundo. De los grandes y antiguos bosques que antaño cubrieron gran parte de la Tierra Media, quedaba muy poco. El bosque negro, antaño bosque verde el grande, era el más extenso, pero hacía tiempo que había caído bajo la sombra que el nigromante había proyectado sobre él en Dol Guldur. El siguiente en importancia era Fangorn, hogar de los antiguos bosses de la mitología. Se decía que podían hablar con los árboles y darles órdenes. Pobre de cualquiera que intentara talar leña en ese bosque en particular, pues, según se decía, los árboles los protegían. Harry siempre había procurado mantener las distancias. Los habitantes de las tierras circundantes, liderados por numerosos caciques y pequeños señores, eran muy díscolos. A menudo guerreaban entre sí, y si no lo hacían, incursionaban en las tierras de la Marca del Rider al norte, o en Gondor al sur y al este. El único otro vestigio de los antiguos bosques se encontraba en los límites de la comarca, un extraño lugar donde habitaba un pueblo de baja estatura y aspecto terroso que se hacía llamar Hobbits. Aún llamado el Bosque Viejo por quienes vivían a su sombra, hacía tiempo que se había vuelto hostil a cualquiera que portara armas blancas bajo sus ramas. A pesar de ello, era quizás el bosque que más se parecía a los bosques de antaño. Era Rumil y algunos otros que recuerdan los días antes de que el señor y la señora del Bosque Dorado vinieran a morar allí, cuando aún se llamaba Lorinan, dijo el Roir. Dijo que le recordaba a esos bosques antes de que despertara la perdición de Durin, cuando Amroth aún gobernaba allí y Nimrodel aún habitaba a la sombra de la montaña. El Adam guardó silencio, mientras reflexionaba sobre las palabras de su hermano. Por fin, habló. Eso sí que lo entiendo, admitió. Vi poco de esos bosques antes de que se establecieran los Mayor ni nuestra abuela viniera de vivir allí, y aquí hay algo de la naturaleza salvaje que antaño había, pero creo que hay algo más. ¿Qué hechizos lanzaste sobre esta tierra para que se viera tan verde?
preguntó el Roir. Porque sin duda, tal sentido de pertenencia solo pudo haber sido creado por un poder como el que está bajo el mando del Consejo Blanco. El Consejo Blanco era algo de lo que Ari había oído hablar mucho en los últimos años. No era una idea nueva, pues había existido un Consejo Blanco hacía mucho tiempo, durante los años oscuros del ascenso de Sauron, antes de que éste fuera finalmente derrotado por la Última Alianza, pero la mayoría lo había olvidado hasta que Lady Galadriel convocó a los más grandes sabios a un consejo histórico. El propio Ari había sido convocado, pero se sintió sobrecogido por la compañía en la que se encontraba. Se había reunido varias veces en los años transcurridos desde aquella primera reunión, y Arry rara vez había asistido. En cambio, visitaba a Saruman en su fortaleza de Isengard después de cada reunión para enterarse de todo lo que pudiera serle importante. Poca cosa podía aportar cuando se reunían mentes tan brillantes, pero siempre se aseguraba de seguir sus consejos. Esa fue una de las razones principales por las que se unió a los enanos en su guerra. El Consejo Blanco había observado, esperado y preocupado durante mucho tiempo la creciente oscuridad tanto en las montañas nubladas como en las ruinas de Dol Guldur. Arry había decidido que habían observado y esperado demasiado tiempo. Mientras Mithrandir y Saruman discutían en círculo sobre los méritos de su posible intervención, Arry no estaba tan obligado. Estaba seguro de que Saruman tendría algunas palabras selectas para él la próxima vez que se encontraran, pero valdrían la pena si las montañas pudieran volver a ser seguras, sin mencionar la bienvenida suspensión de la ejecución que representaría para los muy asediados enanos. Ningún hechizo, dijo Arry con sinceridad. La verdad es que solo he venido un par de veces desde la muerte de Skata. Rara vez hay motivos para viajar tan al norte. Entonces es algo realmente extraño, dijo el Roir. Es una verdadera lástima que ni mi hermano ni yo estuviéramos tan atentos como quizá debimos haber estado cuando nuestro padre nos enseñaba los secretos más profundos del mundo. Hay algo más aquí, algo trascendental, incluso, y sin embargo no puedo verlo. Una vez que termine esta guerra, me gustaría mucho ver si podemos conseguir que Erestor viaje aquí con nosotros. Aunque preferiría que nuestro padre viajara aquí, ahora no abandona Imladris salvo en caso de extrema necesidad, dijo Elladan asintiendo con la mirada perdida. Quizás podríamos convencer a Lord Celeborn para que salga de nuevo de debajo de las hojas de Mallorn y vuelva a visitar este lugar. Erestor es más erudito que cualquier otro en Rivendell, salvo nuestro padre y Lord Glorfindel, pero no se le cuenta entre los sabios. Me temo que todo esto aún está muy lejos, dijo Arry. Sabía muy bien que los hermanos, si se quedaban solos, podrían hablar del mismo tema durante horas. Me temo que será la menor de nuestras preocupaciones una vez que esta guerra haya comenzado. La risa clara del Roir resonó por toda la tierra, pero pronto se perdió entre el tumulto de los ejércitos en marcha. Aún así, ¿no te consideras entre los sabios?, dijo con una sonrisa radiante. Quizás podrías enseñarle un par de cosas a Mithrandir. Quizás así se preocuparía menos por cosas que quizá nunca sucedan. Sus preocupaciones son, con mucho, mayores que las mías, dijo Arry, negando con la cabeza. Cuando uno piensa en el futuro del mundo entero, no conviene pasar nada por alto, por improbable que parezca cuando se está seguro y cómodo. Es mejor considerar lo impensable cuando se tiene la comodidad de la distancia y tener una respuesta preparada si alguna vez sucede, que descartarlo como imposible y dejarse sorprender por ello cuando la casualidad lo hace realidad. Y sin embargo, eres tú quien ahora marcha junto a un ejército aliado de una clase nunca vista en nuestras vidas, dijo Elladan. Mientras hablamos, estoy seguro de que Mithrandir pasa el tiempo entre los Perianat. Nuestra madre lamenta a menudo su amor por sus hojas. Dice que siempre sabe cuándo viaja a nuestro hogar, pues su aroma llega a 1 o 2 días antes que él. Arry no pudo evitar reírse a carcajadas. Conocía a Celebrian lo suficiente como para saber que jamás diría algo así del anciano mago. No parece propio de ella. Quizá confundiste a tu madre con Saruman, dijo juguetonamente. Quizás entiendo de dónde surgió la confusión, pues su color de piel es ligeramente similar, pero su barba es mucho más grande, ¡ay! Gritó Elladan, con los ojos brillantes de alegría. Recuérdame que no me meta contigo, Arry. Tu tiempo entre los enanos y los hombres te ha vuelto grosero. No estoy de acuerdo, dijo Arry, con una amplia sonrisa en el rostro. Creo que es la presencia de ti y de tu hermano lo que me lleva a esta situación tan descortés. Ahora, vengan, cuéntenme sobre Imladris en mi ausencia. Estoy seguro de que hay mucho que no he oído, dijo Arry. Sería un largo viaje, y no tendría mucho que hacer aparte de hablar mientras avanzaban lentamente hacia el oeste.
Sin embargo, la compañía haría que los kilómetros pasaran bajo sus pies con facilidad. No me gusta este plan, dijo Daewen, con la voz apenas un susurro en el viento. Ella y Harry yacían en la cima de un risco poco profundo, no lejos del límite del campamento enano. Ocultos como estaban bajo capas de hechura élfica, eran casi invisibles. Incluso si un ejército pasaba por el valle, a pocos metros por debajo de ellos, pasarían desapercibidos. Al menos, eso era lo que esperaban. Tras ellos, los enanos seguían con sus actividades, dando la impresión de complacencia. Se reunían aquí y allá alrededor de numerosas chimeneas, y el campamento estaba inundado por la cálida luz de sus alegres fuegos. Harry oía el ocasional golpeteo de jarras al chocar, interrumpiendo los sonidos de gruñidos silenciosos y esporádicas carcajadas. A lo lejos, apenas visibles para Harry, se alzaban los 3 picos de Gundabad, altos e imponentes, con sombras sombrías acechando en el límite de la vista. El oscuro basalto del que estaban formados apenas reflejaba la luz de la luna menguante, y solo por la sombra que proyectaban sobre las estrellas que Harry podía distinguir su silueta. Al parecer, los enanos se habían vuelto negligentes. Tan cerca de uno de sus hogares ancestrales más legendarios, y rodeados de tantos de su raza, seguramente habían olvidado la astucia y el engaño innato de los orcos. Daewen le dio un ligero golpecito a Harry en el brazo y él miró en la dirección que ella señalaba. Sus ojos eran más penetrantes de lo que los suyos jamás serían, pero en los colores deslavados de la noche iluminada por la luna, Harry pudo ver lo que ella había encontrado. El fondo del valle se movía. El paisaje que rodeaba Gundabad nunca había sido verde, Harry lo sabía. Incluso en la época de Durin I, había sido una tierra de matorrales y brezos. Austero, pero aún así, había belleza en esa austeridad, pero los orcos no tardaron en despojarlo incluso de eso. En los siglos transcurridos desde la pérdida de Gundabad, toda la tierra alrededor de la montaña había sido removida, envenenada por su inmundicia. Era un páramo de polvo yermo, arrastrado por el viento, que no permitía que creciera nada verde. Mientras yacía sobre la tierra desnuda, Harry podía sentir el resentimiento que se había arraigado profundamente en la tierra. Los orcos se mimetizaban con la tierra oscura y agria casi a la perfección, y solo por su movimiento y su número, Harry pudo ver la magnitud aproximada de sus fuerzas. ¿Cuántos son?, le preguntó a su compañera. Su oído era tan agudo que, aunque él apenas podía oír las palabras, ella las oía con claridad. Quizás hasta 20.000, dijo. Sus ojos oscuros movían rápidamente de un lado a otro, siguiendo a la multitud casi infinita que se acercaba cada vez más al campamento enano. ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera necesitó abrir la boca para que su pregunta fuera entendida. No falta mucho, envía la señal, dijo Daewen. Su voz debía ser un poco más alta que la de Harry, pues él no tenía el beneficio de los sentidos élficos. Comenzará pronto. Harry asintió y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. No había estado ocioso durante la larga marcha, y lo que sostenía en sus manos era quizás la menos llamativa de sus creaciones, pero aún así era la que más le enorgullecía. En esencia, era una poción muy sencilla. Una infusión de pétalos de Elanor dorados en el agua fresca de un arroyo de montaña, combinada con una pizca de polvo de plata, que, al mezclarla correctamente y con todo el cuidado posible, daba como resultado una poción capaz de emitir un cálido resplandor amarillo. La primera dificultad había sido suspender ese efecto hasta añadir un ingrediente final, ya que de lo contrario, el brebaje le sería de poca utilidad. A Harry le habían hablado una vez de una flor llamada fumellar, que crecía en los jardines de Lorien, más allá de las montañas Pelori, en Valinor, más allá del mar. Era una delicada flor parecida a la amapola, que brillaba roja como el atardecer, por un breve instante, mientras el crepúsculo caía sobre la tierra. Habría sido perfecta para la poción que deseaba crear, pero no crecía en la Tierra Media ni en ningún otro lugar fuera de los jardines de Irmo. Las amápolas que había probado en su lugar evocaban un tenue eco de aquellas flores lejanas, pero no fueron suficientes para contener el resplandor. Luego añadió belladona, pues no conocía nada que pudiera sofocar con mayor eficacia una vida y una luz tan vibrantes. Al añadir la belladona, también añadió capullos frescos de peonía, por su capacidad de resurgir al caer la noche, y cáscaras de huevo trituradas de un pájaro cantor nativo de las montañas. Al mezclar la belladona lentamente, alternando la dirección y dando más vigor a las demás adiciones, logró el delicado equilibrio. La poción permaneció oscura, pero estaba lista para cobrar vida con cualquier nueva adición a su mezcla. Ese ingrediente final sería el que le daría a la poción la calidad que buscaba.
Se añadía una sola ala de abeja a cada frasco de poción, excepto al suyo. Cada ala provenía de una abeja diferente de la misma colmena, y serviría para conectar los efectos de las pociones incluso a grandes distancias. Destapó su frasco y añadió el último abejorro sin florituras. Un instante después, el líquido se llenó de un suave resplandor que se intensificó lentamente. Harry lo ocultó rápidamente bajo su ropa, antes de que los orcos que pasaban a pocos metros de distancia pudieran notar la luz que se filtraba bajo su capa. En ese mismo momento, una docena más de frascos, en manos de una docena de enanos, hombres y elfos diferentes, se iluminaron, y su estrategia, largamente planificada, se puso en acción. Un grito se elevó desde el campamento enano, presa del pánico y la prisa, una llamada a las armas ante un ataque inesperado. Una mentira, por supuesto, pero una que sus enemigos estaban más que dispuestos a creer. Los orcos que se acercaban lo oyeron, y la quietud de la noche se quebró. Era casi como si estuvieran de acuerdo, pues un gran grito surgió de ellos, y la tierra misma tembló al oírlo. Espadas con crueles púas fueron desenvainadas de sus sucias vainas, y sin necesidad de ser comandadas por quienquiera que los guiara, lanzaron una carga caótica. La sola idea de tantos enanos, desprevenidos y sin preparación para sus ataques, los consumía en su cruel sed de sangre. Sin embargo, seguían siendo orcos, e incluso ante tal frenesí, avivados por la larga anticipación de su cacería, eran cobardes hasta la médula. Mientras su gran hueste cargaba hacia adelante, la vanguardia de la carga aminoró el paso. Nadie quería adelantarse, pero tampoco quedarse demasiado atrás. Harry observó cómo su horda apiñada avanzaba por el valle con una lentitud engañosa, como una ola en la playa. Su vacilación les dio a los enanos todo el tiempo que necesitaban y más. Harry sabía que el campamento enano parecía un caos mal gestionado, pero ese siempre había sido el plan. En realidad, cada taza estaba llena de agua o café, y todos los enanos estaban tensos por la anticipación. Si los exploradores orcos hubieran tenido una vista más clara del campamento, seguramente habrían notado la trinchera cuidadosamente oculta que lo rodeaba y las armas enterradas a poca profundidad cerca de ella. No solo eso, sino que bajo sus capas de viaje, los enanos estaban armados y listos. Aldir y su compañía se habían asegurado de que todos sus cuidadosos preparativos permanecieran ocultos a los orcos que habían intentado explorar sus posiciones esa misma tarde. Los enanos tardaron apenas unos segundos en formar un muro de lanzas ininterrumpido a lo largo del perímetro del campamento. Estaban más que listos para cuando la primera línea orca llegó a la trinchera oculta. Cuando la turbulenta ola de la carga orca impactó la trinchera, el tono de sus terribles gritos de guerra cambió casi de inmediato. Desde su posición estratégica, tras el grueso de la vanguardia orca, Harry observó cómo los pocos desafortunados que se encontraban al frente de la carga sentían cómo sus pies se hundían entre las ramas y la tierra cuidadosamente colocadas. El impulso de su carga y el peso imparable de los orcos, hambrientos de batalla, que los seguían los hicieron precipitarse hacia los pozos excavados a toda prisa. Una trinchera así habría sido imposible para cualquier otro ejército. Crear un foso así bajo la atenta, aunque distante, mirada de exploradores enemigos era sin duda una tarea inalcanzable para los hombres, e incluso para los elfos. Nadie sabía cavar y apuntalar como los enanos, y el ejército que acampaba allí contaba con más de 5000. Bajo la dirección de Klein Nine, alrededor del perímetro del campamento, se habían erigido algunas tiendas antes que las demás. Mientras se establecía el resto del campamento, esas pocas tiendas fronterizas habían estado muy ocupadas. Desde ellas, los enanos excavaron toda la zanja desde el subsuelo, apuntalando cuidadosamente la tierra con leña sobrante, recogida del bosque de la cresta cercana. Luego, una vez excavada la fosa hasta alcanzar una anchura de casi 3 metros en todos sus puntos, el fondo se rellenó con estacas afiladas a toda prisa y algunas lanzas de repuesto. Fueron esas estacas las que infligieron las primeras bajas de la tarde, y el aire nocturno, que apenas minutos antes había estado en silencio, con solo sonidos de fingida alegría por encima del chirrido de los insectos nocturnos, se llenó de gritos de sorpresa, terror y dolor. En los primeros segundos de la carga, cientos de orcos cayeron en la trampa, y su ataque flaqueó de inmediato. Los de atrás empujaron, mientras que los de adelante retrocedieron. Los desafortunados orcos que se encontraron en medio de todo tuvieron suerte si no fueron aplastados. Los enanos blandieron sus largas lanzas con toda la habilidad y tenacidad propias de su pueblo, y a lo largo de las filas, las lanzas se encontraron con la carne, y más orcos murieron.
Detrás de los enanos que blandían las lanzas, otros portaban los arcos compuestos cortos, comunes entre su gente, y así las flechas volaron a través de la oscuridad hacia las hordas atacantes. Tan apiñados estaban los orcos que quizás solo 1 de cada 10 falló su objetivo. Harry sabía que los enanos no tenían el mismo agudo sentido para el tiro con arco que los elfos, o incluso los hombres, pero eran más que lo suficientemente precisos para encontrar un objetivo entre las agitadas multitudes de orcos. El pánico pronto se apoderaría de ellos, comprendió Harry. Una oleada de incertidumbre recorrió a los orcos, y en los extremos algunos se dieron la vuelta y huyeron. El asalto pronto estaría en plena retirada, y eso no era algo que pudieran permitir. Harry sacó 2 pequeñas piedras, de aspecto discreto y picado. Lo único que las diferenciaba eran 2 pequeñas runas Cir grabadas en la superficie de cada una. Al chocarlas, se reveló el verdadero plan. Una pequeña chispa surgió de las piedras y saltó a través de la oscuridad, invisible para los desconcertados orcos. Se deslizó por el aire tras la roca donde se ocultaban, cayendo lentamente a la tierra. Fue rápidamente pisoteada por docenas de pies sucios, pero la chispa no se extinguió. Durante 3 latidos rápidos, no ocurrió nada, y los gritos de pánico de los orcos continuaron resonando a su alrededor. Entonces, justo cuando empezaba a pensar que tal vez había cometido algún error, la chispa prendió. Fue como si una gran bestia, emparentada con Escata el gusano, hubiera inhalado profundamente, y todos los que estaban cerca sintieron la gran inhalación, aunque los orcos desconocían su significado. Un instante después, un muro de llamas, el doble de alto que un hombre, que ardía con la furiosa energía del fuego de dragón, surgió de la tierra seca. Con una velocidad que superaba con creces incluso al más veloz de los caballos, las llamas trazaron un largo camino alrededor del campamento enano, abriendo un sendero de un naranja resplandeciente en la oscuridad. Durante los largos días de marcha, Harry había trabajado incansablemente en esa parte del plan. Crear una poción que ardiese intensamente y durante largo tiempo, despiadada y ferozmente, no le suponía un gran reto. Su primera creación mágica tras su llegada a la Tierra Media había sido algo similar, pero esa poción casi los mata a él y a su compañero. Este fuego era mucho más que eso. Había tomado un solo cabello de cada enano, hombre y elfo del ejército y lo había mezclado en el enorme caldero que contenía la mezcla incendiaria. Junto con la ceniza de hojas de mirto quemadas, se aseguró de que no quemara a nadie de su ejército. Sin embargo, a instancias de Alet, había ido más allá. A cada caballo de su compañía también se le añadió un cabello a la poción, no solo con mirto, sino también con la savia seca de un manglar específico que Harry había encontrado durante sus viajes por el sur, al que la gente de allí llamaba ciega tu ojo. Los caballos no solo no se quemarían con el fuego, sino que además no podrían verlo. Los resultados de sus largos trabajos fueron mejores de lo que hubiera imaginado. A medida que los incendios se propagaban, cientos de orcos más fueron quemados en cuestión de segundos, y el ejército, vacilante, cayó en la más completa confusión y consternación. Sin embargo, la mitad del ejército no tenía esperanza de huir. Atrapados entre el muro inamovible de los enanos y sus defensas, y las llamas impenetrables, no pudieron hacer más que morir bajo sus flechas o sus lanzas. La otra mitad del ejército se encontraba algo mejor, aunque el sonido de sus compatriotas moribundos y la repentina aparición de las llamas los alarmó. Uno de ellos se subió a la roca donde Harry y Daewin estaban escondidos. Era más grande que la mayoría de los suyos y tenía la piel negra moteada, cubierta de todo tipo de horribles cicatrices. A diferencia de muchos de los suyos, no llevaba la misma armadura de hierro negro, sino una combinación desigual de diseños enanos y humanos. Una de sus grebas incluso tenía un estilo que Harry reconoció como élfico. Alzó su espada de curvatura maligna y rugió en la noche para atraer la atención de su ejército. Hechicería élfica. Gritó con una voz que sonaba como una sierra oxidada al ser arrastrada sobre una piedra. Aunque desagradable, fue lo suficientemente fuerte como para que los orcos cercanos se volvieran hacia él, y su pánico ciego se desvaneció. Tierra, usa tierra para sofocar sus llamas. Aún podemos tener carne de enano esta noche. Harry vio que sus palabras habían logrado reanimar a algunos de sus enemigos, y en ese momento decidió intervenir. Miró a Daewin, quien debió de comprender lo que estaba pensando, pues abrió mucho los ojos y negó con la cabeza con un gesto casi imperceptible. Pero fue en vano. Harry ya se alzaba del suelo, materializándose detrás del orco como un espíritu de la tierra misma. Al levantarse, desenvainó su espada, y el metal estelar negro de Anguirel brilló una vez a la luz de la luna distante. Los orcos de abajo lo vieron levantarse y se oyó un grito estridente.
Algunos intentaron advertir a su líder, mientras que otros simplemente retrocedieron presas del pánico. Sus gritos fueron suficientes para alertar a su objetivo. El enorme orco giró con una velocidad improbable, y su espada impactó a la de Harry momentos antes de que la hoja de él pudiera separarle la cabeza del cuerpo. De poco le sirvió a la bestia, pues aunque desvió su primer golpe, Harry no se detuvo. Un instante después de que el primer golpe hubiera impactado, su bastón atravesó la oscuridad. El fuego reflejado se disparó a lo largo de sus intrincadas incrustaciones de plata. Golpeó al orco en el costado con toda la fuerza que Harry pudo reunir, y un destello brillante de un blanco purísimo convirtió la noche en día por un instante. El orco salió volando por los aires gracias a la magia que Harry había imbuido en el bastón, y su cuerpo destrozado fue arrojado al ejército que se arremolinaba abajo, para su rotunda consternación. Los enanos y el muro de fuego fueron repentinamente olvidados, y en su lugar, todos cargaron hacia la roca con una sola voluntad. Daewen se paró junto a Harry y tensó su arco con un solo movimiento fluido. Te dije que no me gustaba este plan, dijo en un tono familiar que apenas disimuló la preocupación que Harry percibía en sus ojos grises. Un gran grito se escuchó de los orcos agrupados alrededor de su promontorio, y por un momento Harry temió que pudieran estar en problemas, ya que el pánico de su enemigo había sido arrastrado por la rabia cuando vieron a su líder ser despachado con tanta facilidad. Entonces, los cuernos de los jinetes de Aled resonaron en la noche, y el estruendo de los cascos resonó en el valle. Un gran grito de guerra surgió de 1000 gargantas, y los jinetes emergieron de la oscuridad como terribles apariciones, y los orcos huyeron ante ellos. Volaron por la tierra, y parecía que los caballos ni siquiera necesitaban tocar el suelo, tal era su prisa. A la cabeza de la carga, Aled lideraba. Por Eorl. Por la marca del jinete. Gritó. Su grito fue repetido por todos los hombres de su compañía, y la noche se llenó de un furor imponente mientras se abalanzaban sobre los orcos, quienes comprendían que su destino les había llegado. Con su líder muerto y la mitad de sus hombres perdidos en los fuegos infranqueables, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Estaban apiñados, pero pocos portaban lanzas, y aún menos pudieron usarlas a tiempo para amenazar a los jinetes que ya los atacaban. Harry vio a los orcos finalmente dispersarse, los atronadores cascos de los hombres de la marca de los jinetes los hicieron huir a toda velocidad, pero no encontraron ningún camino que los alejara de las despiadadas espadas, lanzas y flechas de los eorlingas. El fuego los asediaba, y la carga los golpeaba por todos lados. Quienes encontraron una brecha en el muro de la muerte pronto fueron abatidos por las flechas, disparadas desde la oscura y distante colina tras la que Aled y sus fuerzas se habían ocultado. Fue una tarea ardua, y pronto los jinetes sintieron que sus brazos armados se cansaban, pero no se detuvieron. En medio de la refriega, Harry y Daewen lucharon, espalda contra espalda. Los destellos y los estruendos de la espada y los hechizos de Harry contrastaban marcadamente con el silencio absoluto en el que Daewen luchaba. El único sonido que emitía era el de su espada y daga cortando el aire, y el siseo ocasional de sus flechas, que se agotaban rápidamente, cuando la multitud orca se dispersaba demasiado o se alejaba demasiado para mantener sus espadas ocupadas. Otro orco cargó contra Harry, pisándole los talones al anterior, quien ya estaba muerto en el suelo, con la cabeza separada de los hombros por la daga de medianoche que Harry sostenía en la mano. Harry extendió la otra mano, y de su bastón extendido surgió un rayo de luz abrasador. Sintió su calor bajo la mano mientras la luz de las estrellas se canalizaba a través de la telaraña de mitril que la recorría. La luz atravesó al atacante que se acercaba, como la luz del sol matutino a través de la niebla persistente. El orco cayó al suelo junto a los restos de los que lo habían precedido, sin vida y chamuscado, con un agujero del tamaño de la palma de la mano de Harry en el torso. ¿Cómo va la batalla? Harry no necesitaba gritar por encima del ruido de la batalla para que Daewen lo oyera, pero era una costumbre difícil de romper. Rodeado de tanto clamor y llanto que apenas podía oír sus propias palabras, aún le costaba creer que Daewen pudiera oírlo con la misma seguridad que si estuvieran en una habitación silenciosa. El rey Aled y sus jinetes están llevando a los orcos a las llamas, gritó ella, mientras sus ojos seguían a las miles de figuras tenuemente iluminadas por las llamas de Harry. Lucharon, huyeron, murieron a cientos, la tierra se llenó de sus cuerpos. El hedor nauseabundo a carne quemada asaltó los sentidos de Harry, y supo que decía la verdad. ¿Qué hay de los enanos? Preguntó. Otro orco se abalanzó sobre él mientras hablaba, pero su espada de hierro, a pesar de su crueldad y sus púas, no pudo contraatacar la suya, e incluso antes de que Daewen pudiera responder, otro cadáver orco se unió a sus hermanos caídos.
No lo sé, dijo, y Harry percibió su inquietud. Me temo que más de la mitad de los orcos estaban al otro lado del fuego, junto con la mayoría de sus líderes. No puedo ver lo que ocurre tras tu velo de llamas, pero oigo que la batalla allí no es la misma carnicería que vemos aquí. Entonces deberíamos ver qué podemos hacer para ayudar, dijo Harry. Ya se estaba moviendo, corriendo tan rápido como podía por el campo sembrado de cadáveres. Daewen tardó apenas unos instantes en alcanzarlo. Sus pasos eran ligeros y seguros a través del campo de batalla, no más lentos en su carrera de lo que lo habrían sido en el más liso de los antiguos caminos de los caídos de Arnor. Un grupo más grande de orcos se encontraba frente a ellos, de espaldas a una roca aún mayor. En medio del grupo, un gran orco, mucho más grande que todos los demás, gritaba órdenes a quienes los rodeaban, e incluso mientras Harry y Daewen cruzaban el terreno entre ellos, más orcos se acercaban a él. Entre ellos se encontraban algunos orcos que habían tenido la previsión de portar lanzas, y Harry divisó al menos 4 caballos de la marca del jinete, derribados por sus manos, con sus jinetes arrojados al suelo para ser atacados por los demás orcos del grupo. Al ver a Harry y Daewen cargando hacia ellos, el enorme orco que los lideraba rugió un desafío sin palabras al cielo, y se apresuraron a enfrentarlos en batalla. Junto a Harry, Daewen aminoró el paso y volvió a tensar su arco, que llevaba colgado a la espalda. Para un hombre, habría sido casi imposible tensarlo con tanta facilidad, y sin embargo, incluso antes de que Harry notara su ausencia, sus flechas volaban certeras, y con cada una que daba en el blanco en los huecos y agujeros de sus armaduras, otro enemigo perecía. Harry sabía que le quedaban pocas flechas, pero las pocas que tenía, las aprovechó. La carga de su enemigo flaqueó ante sus cautelosos disparos. Cada orco que caía se llevaba consigo a 1 o 2 más al suelo, haciendo tropezar a los que estaban más cerca, agitando brazos y piernas salvajemente. Cuando estaba a pocos metros del enemigo más cercano, Harry se detuvo y, en el mismo movimiento, clavó su bastón en el suelo. La tierra se agrietó y una luz blanca cegadora emergió de la fisura. Muchos orcos cayeron entonces en profundidades insondables, antes de que Harry alzara su bastón una vez más y la grieta se cerrara con la terrible implacabilidad de los continentes, aplastando a los desafortunados orcos con el frío abrazo de la tierra. El poder que Harry había encontrado en ese campo de batalla era casi diferente a todo lo que había sentido antes. Donde hacía tiempo había aprendido la memoria y la voluntad de la tierra y la piedra, nunca había visto un odio tan verdadero. Los orcos habían deformado el paisaje alrededor de Gundabad, envenenándolo de una forma que seguramente tardaría muchos años en sanar, y no los amaba por ello. Recordaba el amor de su primer padre y de los hijos que vinieron después de él, y anhelaba luchar por ellos. Harry simplemente le dio esa oportunidad. Llegó más profundo, hasta los huesos de la tierra, y sintió que empezaban a responder. Antes de que las piedras pudieran surgir del suelo para matar a los últimos orcos, fueron aniquilados por un grupo de jinetes que surgieron de la oscuridad y pisotearon con facilidad a los mal preparados orcos. Harry sintió cómo se apaciguaba la ira de la tierra al filtrarse la sangre orca en el suelo árido. Harry echó a correr de nuevo, con Daewen pisándole los talones. Sin siquiera detenerse, avanzó a través de las llamas, sintiendo cómo lo provocaban, lo interrogaban, lo investigaban, antes de dejarlo pasar ileso. A pesar de su confianza en el brebaje, Harry sintió un gran alivio al salir por el otro lado. Donde la batalla fuera de las llamas era nada menos que una masacre, los orcos dentro del límite llameante se habían unido a sus comandantes y realizaban asaltos de prueba sobre las posiciones enanas. No habían dejado ninguna retaguardia para defenderse de los enemigos que emergían de las llamas infranqueables, pues ¿para qué la necesitarían? Un momento después de su llegada, Daewen se unió a él, emergiendo de las llamas rodeado de humo enroscado. Es una sensación completamente extraña, dijo mientras se acercaba a él, mientras los últimos jirones se desvanecían en la noche. ¿Qué ves? Preguntó Harry mientras observaba la oscuridad e intentaba comprender la oscura masa de figuras que se movían en la noche, más allá del alcance de la luz de sus fogatas. Las defensas del campamento aún resisten, dijo Daewen, mientras sus ojos captaban detalles en la oscuridad que Harry no podía ver. La brillante luz del fuego tras ellos llenó el campo de batalla con una negrura impenetrable. Los orcos están presionando por el oeste con mucha más fuerza que por el este y han formado una compañía de arqueros en su retaguardia. Entonces iremos allí primero, dijo Harry. Según sus cálculos, pasaría algún tiempo antes de que la matanza más allá de las llamas concluyera, pero esperaba que Alet pronto pudiera enviar una pequeña parte de sus fuerzas a través de las llamas para ayudar a sus aliados.
Mientras Harry y Daewen se alejaban de las llamas, ambos se aseguraron de mantenerse agachados para no verse recortados contra la luz. La vista de Harry se adaptó de nuevo a la oscuridad. A lo lejos, oía los gritos de mando provenientes del campamento enano, aunque casi se perdían entre los sonidos de la batalla que llenaban la noche. Entonces, oyeron un grito proveniente de su izquierda, hacia la batalla entre enanos y orcos. Harry se giró y, en la oscuridad, distinguió a un orco particularmente alto y desgarbado que blandía una espada en cada mano. No tardó en cargar contra ellos, cruzando el espacio que los separaba con una velocidad sobrenatural, impulsado por el suelo sobre unas piernas descomunalmente largas. Harry se preparó para la carga, y a su lado sintió que Daewen hacía lo mismo. Comprendió que había usado sus últimas flechas en su último enfrentamiento. El orco los recibió en un torbellino de extremidades y espadas. En una acción inesperada para Harry, lanzó una de sus espadas por los aires hacia Daewen justo cuando éste cubría los últimos metros, obligándola a apartarse de un salto. A pesar del ataque inesperado, Harry no apartó la vista del orco, quien blandió su otra espada en un arco salvaje por encima de la cabeza, con la suficiente fuerza como para hacer que Harry cayera de rodillas al bloquearlo. Entonces se vio obligado a rodar hacia atrás cuando la otra mano del orco, que creía vacía, le cortó el pecho, con una daga materializada en sus dedos con garras. El giro hacia atrás le obligó a soltar su bastón, pero cuando el orco pasó por encima, con aspecto alegre, Harry lo recuperó. El orco se sorprendió cuando el bastón volador le arrancó las patas y cayó de espaldas al suelo. Un momento después, Daewen, recuperada, se abalanzó sobre el orco tumbado, y sus dos dagas se hundieron en su pecho. Pero no lo hicieron. Algo detuvo las espadas en seco. Harry se dio cuenta entonces de que bajo el asqueroso cuero podrido que solían usar los orcos, algo brillaba en la oscuridad. De alguna manera, la criatura había logrado atar trozos de cadena de mitril a su gambesón, y fue más que suficiente para detener incluso las espadas élficas de Daewen. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo sucedido, y solo gracias a la rápida reacción de Harry, no fue destrozada en ese mismo instante por la daga oxidada que los orcos sostenían en su mano izquierda. Harry invocó a los vientos para rescatar a su amigo, y desde su bastón extendido, una poderosa onda expansiva de aire y sonido pasó entre ellos, lanzando a Daewen hacia atrás, lejos del peligro. Harry inmediatamente continuó su ataque y golpeó la cabeza del orco con Anguirel. Era el único lugar que podía estar seguro de que no estaba protegido por mitril. El orco alzó su espada, pero no sirvió de nada, pues Anguirel podía hender un hierro tan débil con facilidad, y así lo hizo. La hoja negra cortó profundamente el cráneo del orco y la tierra rocosa bajo él, enviando fuertes vibraciones por el brazo de Harry. Justo al terminar de asestar, sintió un dolor agudo en la pantorrilla y, al bajar la vista, descubrió que el último acto del orco había sido clavarle el cuchillo en la pierna. Harry lo observó un momento, preguntándose por el poco dolor que le causaba la herida, antes de arrodillarse para extraerlo y arrojarlo sobre el cuerpo del orco que estaba a su lado. ¿Estás herido?, preguntó Daewen con urgencia. No tardó mucho en recuperarse de la magia de Harry, y se acercó rápidamente a él. Enseguida identificó su herida. Debes tener cuidado. ¿Sabes lo rápido que pueden sanar las heridas de las armas orcas? Por supuesto que sí. Metió la mano en una bolsa firmemente sujeta a su cinturón y sacó un pequeño frasco de poción. Con movimientos expertos, empapó una tira de algodón grueso en la poción y la aplicó con cuidado alrededor de la herida. Al retirarla, quedó manchada por una especie de sustancia negra y desagradable, lo que sin duda confirmó la preocupación de Daewen. El orco había envenenado la daga de alguna manera, y si no se trataba, la herida seguramente supuraría. Se oyó otro grito, y alzó la vista para ver que más orcos se habían percatado de su presencia. Intercambió una mirada con Daewen, quien blandió sus espadas gemelas y se giró para recibirlos, con la intención de darle a Harry el tiempo que necesitaba. Trabajando rápidamente, Harry dobló el parche para revelar una parte limpia, luego lo sujetó firmemente contra la herida y lo sujetó con una fina tira de cuero. Tendría que asegurarse de cambiarlo a menudo, pero mientras lo hiciera, la herida estaría limpia en un día. No era la primera vez que veía heridas orcas infectadas, y había aprendido a estar preparado. Intentar preparar la poción necesaria para combatir la infección mientras sufría la fiebre y se sacudía rápidamente por sus venenos no era tarea fácil, y no quería tener que repetirla. Incluso el tiempo empleado en esa breve atención significó que Daewen libraba una batalla frenética y perdida contra más de 2 docenas de orcos.
Observó cómo la obligaban a hacerse un profundo corte en un costado para poder bloquear otro golpe que le habría arrancado la cabeza de los hombros. Estaba demasiado lejos para asestar un golpe inmediato con su espada, e invocar la tierra o el aire para combatirlos seguramente haría que Daewen también se viera envuelto en el ataque. En cambio, envainó la espada y extrajo la varita de su bastón, una idea que había tomado de Gandalf, quien guardaba su pipa en un pequeño hueco cerca de la punta de su propio bastón. «Anarva Alca», gritó, mientras lanzaba la varita hacia los orcos. Un rayo de luz, tan brillante como el sol, y aún más doloroso para la piel de las criaturas de Morgoth, brotó de su varita, y los orcos gritaron de miedo y dolor. Aunque odiaban el sol y se escondían de él donde podían, no les hacía daño. La luz de la varita de Arry no provenía solo del sol, pues el poder de Escata estaba ligado a su ardiente resplandor. Quienes miraban a Arry quedaron cegados, y quienes no lo estaban seguían quemados por su brillo. Daewen, sin duda, quedó deslumbrada, pero reaccionó con rapidez y saltó hacia atrás, alejándose de los orcos que la asaltaban, hacia la seguridad que Arry representaba. Siseó de dolor al aterrizar y cayó sobre una rodilla, agarrándose el costado herido. Los orcos huyeron ante la abrasadora luz de Arry, temiéndola como temían los primeros rayos del amanecer cuando el sol se asomaba por el horizonte oriental. Había sido la única forma de ahuyentarlos, pero, aunque necesario, también sirvió para atraer mucha atención indeseada hacia ellos. La noche estaba llena de ojos rojos y penetrantes, y pronto encontraron la fuente de la luz. Los orcos seguramente habían avanzado poco contra los inamovibles enanos, pero un hombre y un elfo, heridos y solos en el campo de batalla, eran una presa tentadora. Quizás tenías razón, admitió Arry al darse cuenta de que pronto se enfrentarían a muchos más orcos con una fiereza inquebrantable. Debería haberme quedado callado en esa roca. Daewen rió, y la habitual intensidad de ese sonido se vio alterada por el dolor que sentía. Quizás, dijo simplemente, mientras se preparaban para la inevitable carga. Si salimos de esta, debo recordarte esto. Arry le arrojó su frasco de poción curativa a Daewen para que curara su herida. Los elfos no debían temer a ninguna enfermedad, pero los venenos que ocasionalmente usaban los orcos podían causarles un gran daño. Entonces, dio un paso al frente, dispuesto a usar el mundo, la tierra, el viento y el fuego para atacar a sus atacantes. Pero la carga nunca llegó. En cambio, un estruendo de cascos llenó la noche y ahogó los gritos y alaridos de batalla de los orcos que los precedían. Los jinetes de Alet cargaron entre las llamas, con sus lanzas y escudos en alto, acompañados por el orgulloso resonar de los cuernos. Sus caballos brillaban de sudor, y cada respiración pesada exhalaba cálidas nubes que se condensaban rápidamente en el frío aire nocturno. Arry vio a Alet, y a su lado cabalgaba su portaestandarte. Ambos parecían tan ensangrentados y cansados como Arry, pero eso no atenuó la furia de su carga. Los caballos de los Eotheod los adelantaron a ambos y continuaron su avance, abriéndose paso entre las apiñadas filas de orcos. Pronto, al igual que sus congéneres al otro lado del muro de llamas, se dejaron llevar por el pánico y huyeron a ciegas por donde pudieron. La batalla no había terminado, su sangriento negocio no había concluido, pero la noche estaba ganada. Los túneles bajo el monte Gundabad se extendían kilómetros y kilómetros. Cerca de la superficie, la nave de los enanos de antaño aún era visible, aunque muy deteriorada por la basura y la suciedad. Por doquier, se habían hecho torpes intentos por adaptar el estilo limpio y funcional, común en las fortalezas enanas, a las preferencias más austeras de sus habitantes más recientes. A medida que los túneles se adentraban en la montaña, se produjo un cambio. Los ordenados túneles y las formas angulosas y esbeltas dieron paso a madrigueras toscamente excavadas que surcaban la piedra casi al azar, sin planificación ni previsión aparentes en su construcción. Muchos de los pozos más profundos estaban húmedos o inundados. Otros se habían derrumbado. Algunos se habían derrumbado cuando excavaciones más profundas se abrían paso bajo ellos o demasiado cerca de ellos, y la roca que los rodeaba cedía bajo el peso de la montaña. Otros habían quedado intransitables debido al deslizamiento o hundimiento de fallas naturales en la piedra, posiblemente enterrando a innumerables orcos que vivieron allí. Mientras Arry recorría los túneles más profundos, con Daewen y un pequeño grupo de enanos a su lado, recordó al insecto llamado Kerleak, que habitaba las grandes llanuras secas que dominaban el sur de Arad. Construían torres enormes, más altas que un hombre a pesar de su diminuto tamaño. A veces, construían demasiado alto, y las torres se derrumbaban, dejando al descubierto el laberinto de pequeños y caóticos pozos y túneles radicales. Cada túnel parecía curvarse y retorcerse casi al azar.
ensanchándose por momentos, estrechándose por otros, sin ningún orden ni razón, y sin embargo, había innegablemente una estructura en el conjunto que era invisible al recorrer esos oscuros senderos. Nadie sabía con certeza qué buscaban los orcos en la oscuridad. A veces fundían el hierro que encontraban en sus excavaciones, pero la mayoría de las veces lo desechaban, arrojados sobre los enormes montones de escombros que solían crecer alrededor de los lugares donde se habían establecido. ¿Qué tan profundos son estos túneles?, preguntó Daewen, aunque Harry no estaba seguro de qué respuesta esperaba, pues ningún enano había caminado por las profundidades de Gundabad desde el saqueo de Eregion. Nadie lo sabe, dijo el enano que lideraba el grupo. Era Balin, hijo de Fundin. Era muy joven según los enanos, apenas tenía 30 años, pero se había negado a alejarse de la guerra cuando Fundin intentó disuadirlo. Cavaban y cavaban, pero creo que ni siquiera los orcos habrían sabido lo lejos que habían llegado. Mucho más lejos, y seguro que llegaremos a las forjas del mismísimo Maal, dijo otro de los enanos, a quien Harry creyó llamarse Frar. Era amigo íntimo de Balin, y a menudo se le encontraba a su lado. ¡Y qué espectáculo! El último miembro del grupo, Nali, habló entonces. No debemos seguir adelante. Mientras hablaba, escudriñó la oscuridad, más allá del alcance de las lámparas parpadeantes. Puede que los enanos tuvieran una capacidad de ver en la oscuridad que habría dejado ciego a Harry, pero la oscuridad bajo Gundabad era tan completa que incluso ellos eran ciegos. Incluso la legendaria capacidad de su raza para no perderse jamás se veía comprometida en esos lugares sin luz. Las lámparas se están apagando y el aire se está densificando. Temo que el Atrabuatum yace pesado en estos túneles. Los demás enanos de su compañía no necesitaban más razón que esa para regresar. Todos conocían el peligro que entrañaban las bolsas de aire viciado que se encontraban a mucha profundidad. Los orcos habían prestado poca atención a la ventilación adecuada en sus excavaciones. Espera, dijo Harry. Intentó mirar a través de la penumbra. Sentía algo más adelante, o quizás era el aire frío, que apenas se había calentado durante el descenso. Era una sensación extraña, a la vez familiar y ajena. No estaba seguro de dónde provenía esa familiaridad, pero en su mente oía el sonido del aire, o del fuego, o del agua, y susurros secretos en un idioma insondable. Esos susurros también estaban allí, en ese lugar oculto en la oscuridad ante él, y sin embargo, su cadencia era diferente, su sensación. No sabía qué era lo que estaba sintiendo, ni qué era lo que traía a su mente cuando se detenía en el pensamiento, pero así como podía sentir la vastedad absorbente de la cámara más allá, completamente sin vista, podía sentir el tamaño y la forma de algo trascendental más allá de los límites del pensamiento. Conocía el peligro de la humedad negra, como a veces se le llamaba en el lenguaje de los hombres, y por eso no siguió adelante. Sin embargo, esa sensación lo atraía, y no podía echarse atrás. Tenía que ver. Sacando su varita, la apuntó hacia la oscuridad que tenía delante. Expecto Patronum. La familiar silueta de un ciervo irrumpió, iluminando la roca desolada y desnuda con una luz blanca purísima. Sus ojos tardaron un instante en adaptarse a la repentina luz, pero pronto pudo ver de nuevo. El túnel no parecía muy distinto de antes, pero las profundas sombras que los habían acechado durante tanto tiempo habían desaparecido, y las toscas paredes parecían menos sucias. Más alto que un hombre, las puntas de las impresionantes astas del ciervo se extendían tanto que desaparecían en el techo. Siguiendo sus instrucciones, trotó hacia adelante, alejando aún más la oscuridad. Pronto, no muy lejos del límite de la luz de la lámpara, reveló un gran vacío. Tan distante estaba que la luz del ciervo no alcanzaba la pared del fondo, y en su lugar, solo estaba llena de estrellas que brillaban en la oscuridad. Es una caverna, dijo Daewen, con la voz entrecortada mientras contemplaba el vacío negro, viendo más que incluso los enanos. Llena de cristales de todo tipo y de todos los tamaños. Es más grande, sin duda, incluso que el gran salón de arriba. Un murmullo de sorpresa se extendió entre los enanos, y Frar se dispuso a dar un paso adelante para explorar la cueva recién descubierta que había dejado sin aliento incluso a un elfo. Balin lo detuvo cuando le puso una mano en el hombro y dijo: aunque no dudo que sea grandioso, no sigamos adelante. ¿No sientes el aire viciado que persiste en tu aliento, el peso que te impone en los ojos? ¿Las ataduras que aprietan tus pensamientos? No es seguro. La reticencia en su voz y sus modales era evidente para todos. Seguramente incluso Daewen, quien había visto poco a los enanos antes del comienzo de la guerra, podría reconocer la melancolía de sus compañeros.
Aunque la cámara era sin duda hermosa, Harry sabía que no era mera belleza lo que lo llamaba desde la oscuridad. Necesitaba verla con sus propios ojos, necesitaba sentirla de cerca. Quizás pueda intentar algo, dijo Harry, aunque, incluso al decirlo, no estaba seguro de qué pretendía. No conocía ningún hechizo que pudiera purificar el aire, pero quizá eso no significaba que fuera imposible. Volvió a colocar su varita en la ranura cerca de la punta de su bastón y la sostuvo con ambas manos frente a él. Cerró los ojos y escuchó el mundo que lo rodeaba. Tan profundo bajo tierra, tan lejos de la cálida luz del sol, reinaba el silencio y el frío. Los susurros apagados, los sutiles estribillos a los que se había acostumbrado en la superficie, habían desaparecido, reducidos a poco más que ecos lejanos. La piedra a su alrededor estaba silenciosa y muerta. El aire tampoco danzaba al son del viento. Yacía quieto y denso dentro de los túneles, sin ningún recuerdo de vida. Harry se preguntó si así se sentía el mundo en sus inicios, antes de que nacieran los elfos, los hombres y los enanos. O había rebosado de alegría juvenil, mientras árboles, arbustos, pájaros y escarabajos crecían afanosamente en su lomo. ¿Había penetrado alguna vez esa alegría tan profundamente? Casi por capricho, Harry sacó algunos de los ingredientes de pociones que solía llevar consigo a todas partes. No era mucho. Flores y hierbas, hojas y esquejes. Juntos podían crear algunas de sus pociones más básicas. Curativas y ungüentos, principalmente. Abrió una pequeña bolsa, y dentro había algunas de las muchas semillas que había encontrado en sus viajes. Bellotas, y otros frutos secos, semillas más pequeñas, frutos secos y vainas, y la mano de Harry se posó sobre ellas. Por un instante, su mano se posó sobre una nuez mayor, pero sabía que no amaría la oscuridad y no cumpliría su propósito. Tal vez en lugar de eso debería usar las semillas de tejo, pues al menos no rehuían la oscuridad, y aún así, mientras lo consideraba, las descartó porque llevaban consigo la muerte, y seguramente no llenarían la cueva con la vida necesaria para despertar la piedra de su sueño milenario. Entonces lo encontró. Era más grande que muchos de sus otros ingredientes, casi del tamaño de una uña, y tenía un brillo blanco dorado que casi relucía a la luz distante de su Patronus. Había sido un regalo, tal como era, del senescal de Gondor a Harry, en agradecimiento por devolver el cuerpo de Ernur, el último rey del linaje de Anarion, para que pudiera reposar en las criptas de sus antepasados. Era una sola semilla del árbol blanco que crecía en el patio de la fuente en Minas Tirith, y su valor superaba al del oro. Cuando se entregó el regalo, fue solo un gesto, pues rara vez las semillas de ese linaje se convertían en retoños. En todos los años transcurridos desde que Niglot el Hermoso, retoño de Celeborn, fue traído a Númenor, solo 3 veces había florecido el linaje, y muchos creían que nunca volvería a florecer, a menos que quizás el linaje de Elendil también volviera a florecer. A Harry no le importaba la línea de reyes, sino que sus pensamientos estaban puestos en Celeborn. No en Celeborn del Bosque Dorado, sino en Celeborn de Tol Eressë, hijo de Galatirion, árbol de Tirión, creado a imagen del árbol blanco de Valinor. Se decía que los saúcos de esa línea florecían solo en la oscuridad, una vez que el sol se ocultaba tras el horizonte occidental, y al hacerlo llenaban la noche de vida y belleza. Vida y belleza, y la alegría de todo lo que vive y crece, dentro de una sola semilla. Quizás aún había una manera de despertar la piedra a la vida que vivía tan arriba. Le dolía usarlo, pero cuanto más lo pensaba, más sabía que era sin duda lo único que podía lograr lo que buscaba. De todas sus opciones, solo él podía traer alegría, luz y risas a las profundidades olvidadas. Ningún árbol, flor o arbusto común crecería allí, pero el linaje de Niglot no era común. El poder, aunque gran parte de él había sido olvidado hacía tiempo, o extinguido por el mundo y el paso de los años, aún permanecía. Los recuerdos de Valinor, y el poder que allí residía, se habían desvanecido, pero no habían sido olvidados del todo. Por un momento se preguntó si tal vez debería permitir que la oscuridad tuviera su soledad, pero esos susurros lo llamaban. Como un músico ciego y sordo, extendió su mano, con la semilla encima, hacia el aire libre y buscó las débiles notas de magia que aún habitaban incluso los lugares más profundos del mundo, aunque olvidadas por todos. Una brisa muy suave rozó su mano, y sintió cómo la semilla se elevaba y volvía a posarse sobre ella, acariciada por el más pequeño de los céfiros. En lugar de aferrarse a la brisa, Harry se dejó llevar por ella, sintiendo sus giros y vueltas mientras exploraba el aire, por lo demás estancado, del túnel. Quizás era solo su propio aliento, o el de sus compañeros, pero con su atención y cuidados, se convirtió en una ráfaga.
se lanzó hacia su mano y arrancó la semilla, que voló por el aire, danzando al son de una melodía inaudita. Con una ráfaga de viento, la llevó a la gran caverna hasta que se posó suavemente sobre la tierra blanda recogida en un hueco del suelo. El viento no cesó, sino que revoloteó por la cueva, explorando cada rincón y hendidura, cada pilar y cada piedra. Harry abrió los ojos una vez más, ignorando las miradas de sus compañeros. Su mirada se posó en su gran ciervo Patronus, que seguía de pie pacientemente cerca de la entrada de la cueva hasta que, al oír su orden muda, trotó silenciosamente hacia la caverna. Al llegar al lugar donde se había depositado la semilla, levantó la vista. Sus brillantes ojos luminosos siguieron la trayectoria de la brisa que Harry le había ordenado mientras retozaba en la oscuridad. Entonces, lentamente, bajó la cabeza y acarició la semilla. Un destello de luz, brillante como el sol y puro como las estrellas, llenó la caverna, iluminando el espacio. Como había dicho Daewen, cada pared estaba cubierta de cristales, de un blanco pálido y azul. Captaron la luz y la devolvieron, y aunque el destello duró apenas un instante, tardó casi un minuto en desvanecerse. Al hacerlo, la oscuridad regresó como una ola de medianoche para llenar el vacío. Pero la oscuridad se sentía diferente ahora, ya no fría ni insensible, sino que reconfortaba el aliento y daba la bienvenida a los cansados. Algo del Patronus permanecía en la cámara, flotando en el aire. En la oscuridad, Harry sintió que algo despertaba, y los susurros se agitaron. Se oyó un crujido en la oscuridad, y un susurro como el de las hojas del origen en la brisa del oeste. Entonces, tenues destellos despertaron en el vacío. Puntos de luz pura, como las primeras estrellas nerviosas que aparecían tras un largo día de ocultación. Primero fue una, luego dos, luego una docena, y luego más de las que cualquier hombre podría contar, llenando la caverna frente a ellos con una cinta que brillaba con más intensidad que la rueda del cielo en la noche más clara de pleno invierno. Entonces las estrellas florecieron, extendiendo sus brillantes pétalos, y su origen se reveló. Un árbol había crecido en la oscuridad, con hojas verdes y plateadas y flores de pálida luz lunar. Se extendía desde el suelo hasta el techo de la caverna, alto y delgado, pero aún exuberante y con una densa copa. La mano de Harry cayó a su costado al liberar su concentración, y sus sentidos se debilitaron, contemplando su creación con admiración. Mientras observaba, la luz se desvaneció de las flores, pero los cristales de la cueva la capturaron y no la dejaron escapar. Pronto, aunque la luz del árbol se había desvanecido a poco más que un recuerdo de lo que una vez fue, la caverna seguía iluminada, como la tierra bajo una delgada luna creciente. Bajo esa luz, Harry sintió que la piedra y la tierra, el aire y el agua de la caverna despertaban lentamente, como si hubieran dormido durante un largo sueño. Un viento fuerte los envolvió, como una gran inhalación, y Harry sintió de inmediato el cambio. Su respiración se volvió más fácil y el aire se despojó de su pesadez. Todos los enanos respiraron profundamente, saboreando el frescor que impregnaba el aire, similar al que se sentía en las prístinas montañas nevadas en el amanecer de la primavera. En sus manos, las lámparas, antes débiles, sostenían llamas que ardían como tizones recién encendidos, vibrantes y brillantes en el aire limpio. Balin miró a Harry, con el asombro reflejado en su rostro. Nunca había oído hablar de tanta magia, dijo sin aliento. Sin duda, desde los tiempos de los antiguos, poderes como estos no han recorrido estas tierras. Sin saber qué responder, Harry dio un paso adelante y entró en la caverna revelada. Se detuvo justo dentro, pero pronto fue superado por Daewen, quien contemplaba el árbol en el centro de la cueva. Sin embargo, por primera vez, parecía que sus ojos no veían, o que veían algo mucho más lejano de lo que Harry podía comprender. Telperion. Su voz era un mero susurro, reverente y distante como su mirada. De repente, pareció recobrar la consciencia y giró la cabeza para mirar a Harry con una intensidad que él nunca antes le había visto. Del arte de alguien que pretende hacernos creer que pertenece solo a la línea de los hombres. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo creaste esta maravilla? Lo que ni siquiera Yavanna pudo recrear, lo has traído al mundo de nuevo. Esto no es Telperion renacido, dijo Harry. Nunca había visto Telperion, pero había hablado de él una vez con Glorfindel de Rivendell, y el mero recuerdo había hecho que el señor elfo rompiera a cantar una canción de tan melancólica belleza que Harry se conmovió hasta las lágrimas. No es más que una imagen o un recuerdo. La semilla era del linaje de Galatilion, que una vez floreció en esa luz, y la amó más que incluso a la dorada, y es ese lejano recuerdo el que podemos ver ahora. Estoy seguro de que esta luz se apagará con el tiempo, aunque quizás con cuidado se pueda evitar que el árbol se marchite en este lugar tan lejos del sol.
Cuando esto llegue a Imladris, sin duda habrá una gran peregrinación a este lugar, dijo Daewen, con lágrimas en los ojos al volverse para contemplar el árbol. Lothlorien también, y todos los puertos de Midland. Pocos de nosotros vimos los árboles en flor cuando el mundo aún era joven, pero al contemplar esto, siento como si algún recuerdo de ellos me hubiera llegado y me hubiera bendecido con lo que tanto anhelaba. Este lugar atraerá a todos los nuestros que lo conozcan, de eso no me cabe duda. Enanos también, dijo Balin al entrar en la gran caverna, maravillándose ante las relucientes paredes de gemas y piedras. Sus ojos se posaron en una enorme piedra plana que yacía en el suelo, al fondo de la caverna. Tenía la forma de un yunque, pero estaba hecha de piedra. Se dice que Maal creó a los enanos primero en sus salones subterráneos, y que Durin el Inmortal despertó allí en los días en que el mundo aún era oscuro. Bajo Gundabad, decían, y sin embargo, nadie sabía dónde. Aquí, creo, es donde dirán que sucedió. Esto, dirán, es Indum. El árbol nunca se marchitará, estoy seguro, mientras haya enanos que lo cuiden. Este será un lugar intacto, a menos que sea para conservar la gracia que ya existe, pues qué mano podría esculpir estas paredes con más arte, o hacer crecer el árbol con más gloria que la que ya existe. Harry no pasó por alto la sorpresa que se dibujó en el rostro de Daewen al oír eso, pero le alegró ver que se calló. En cambio, su mirada se desvió momentáneamente hacia Harry, y él supo que recordaba sus propias palabras sobre la apreciación enana de la belleza. Se tomaron su tiempo, entonces, para registrar la gran caverna tan a fondo como pudieron cuando todos, salvo Harry, estaban perdidos en las maravillas que contenía. Era evidente que, aunque los orcos de Gundabad habían sido quienes la habían revelado en sus excavaciones sin rumbo, nunca la habían pisado por mucho tiempo. Quizás fue el aire viciado lo que habría causado tanta inquietud en los orcos como en los enanos, o quizás fue algún poder persistente que residía allí, un recuerdo de lo que una vez hubo en ese lugar. A diferencia del resto de Gundabad, se había conservado inmaculado. Quizás se debía a una aprehensión bestial del poder que una vez estuvo allí, si es que realmente era el lugar donde Aul había establecido su morada, cuando el mundo era aún joven e inmaduro. Quizás por eso los orcos no habían querido permanecer mucho tiempo en la gran cámara. Harry intentó aferrarse una vez más a esos susurros que había sentido antes de que el árbol floreciera, pero permanecían en silencio. Si los había ahogado su magia y el poder que parecía residir en el árbol, o si su presencia los había ahuyentado del lugar secreto, Harry no lo sabía. Finalmente, sus lámparas comenzaron a apagarse de nuevo a medida que se agotaba el combustible, y decidieron que debían regresar a la superficie. Mientras los enanos y Daewen se retiraban de la caverna a regañadientes, todos lanzando miradas mal disimuladas hacia el árbol y el gran santuario de cristal y piedra que lo rodeaba, Harry también miró hacia atrás. En la oscuridad dejada por las lámparas al alejarse, aún se veía la silueta del árbol. Era una forma fantasmal en la negrura. Las flores no se habían marchitado del todo, incluso después de tanto tiempo de búsqueda, y brillaban como la última luz tenue de una estrella solitaria reflejada en el rocío matutino, antes de que el sol saliera con su ardiente esplendor. Muy por encima de las ramas superiores, puntos de luz plateada brillaban en la oscuridad. Mientras lo dejaban allí, en su ahora acogedor abrazo, Harry se preguntó cuánto tiempo resistiría tan lejos del sol vivificante. El viaje de regreso a la superficie fue mucho más corto que el descenso. Una a una, sus lámparas se fueron apagando, hasta que finalmente llegaron a los grandes salones, donde los enanos de las huestes de Tain se agolpaban. Apuntalando y apuntalando, limpiando y fregando, trabajaron incansablemente para devolver al primer hogar de su pueblo su majestuosidad, olvidada hacía tiempo. Balin buscó primero a su padre. Fundin dirigía a muchos de los equipos de trabajo, tan ocupados con su trabajo. Al mismo tiempo, Daewen se separó del grupo, y Harry supo, sin necesidad de preguntar, que ella iría a buscar a sus parientes, para que ellos también pudieran ver la maravilla que ahora residía a leguas bajo sus pies. «Has vuelto», dijo Fundin, al levantar la vista y ver la expresión seria en el rostro de su hijo. «¿Cómo están las profundidades bajo la montaña?» Los orcos excavaron hondo y lejos. «Sus túneles son mucho más largos que los de nuestros antepasados», dijo Balin tras saludar a su padre con un fuerte abrazo. «Creíamos que era imposible encontrar su fin, pero lo logramos, y es un lugar que hay que ver para creer, padre». «¿Encontraron oro y gemas?», preguntó Fundin, frunciendo el ceño. «Si es así, quizá podamos convencer a Nari de la necesidad de dejar una fuerza considerable para defender este lugar».
El valor de este lugar es sin duda mayor que el del oro o las gemas, dijo Balin, y los enanos que los acompañaban asintieron rápidamente, enfáticamente. Es algo que no tengo palabras para describir, pero tened por seguro que, una vez que se sepa, no habrá dificultad en convencer a Nan de la necesidad de abandonar este lugar con una defensa adecuada. Fundin miró a Harry, como si no creyera las palabras de su hijo. Harry simplemente asintió levemente. Dejando a un lado el árbol, si esa caverna era realmente el lugar donde Durin y los demás padres de los enanos fueron formados por Aul cuando el mundo aún era joven, entonces sin duda sería como Balin decía. Si no nos crees, quizá deberías verlo con tus propios ojos, dijo Balin con aspereza. Pero si vas, lleva contigo a todos los señores del pueblo de Durin, y también a los hijos del Rond. Todavía están ocupados en el campo, dijo Fundin, aunque parecía un poco conmocionado, como si pudiera intuir la importancia de su descubrimiento, aunque aún no lo hubiera presenciado. Les informaré de lo que me has contado, y cuando estén listos para adentrarse en la tierra, te llamaré de nuevo y tendrás el honor de guiarlos hacia tu gran hallazgo. Se separaron entonces, y Harry vio a Frar y a Nal regresar por donde habían venido, con expresiones decididas en sus rostros. Seguramente estaban decididos a regresar a la caverna, pero Harry decidió no hacerlo. Tenía muchas cosas en la cabeza. Conocía a Nimlot el Hermoso, el árbol que había florecido en la corte real de Armenelos, en Númenor, al otro lado del mar. Se decía que florecía cada noche. Al ponerse el sol, sus pálidas flores blancas se abrían, y la noche se llenaba de su delicado perfume. Pero aquellos días habían quedado atrás. Nimlot había sido talado por los seguidores de Sauron, y su madera se utilizó para encender las primeras hogueras del nuevo templo de Morgoth. No obstante, Isildur había robado un fruto, y los hijos de Nimlot se convirtieron en el símbolo de su linaje tras su huida a la Tierra Media. El último linaje de Nimlot aún crecía en el patio de la fuente en Minas Tirith, y no era ni de lejos tan majestuoso como el que florecía bajo sus pies. El nuevo árbol era una maravilla intemporal, y lo que preocupaba a Harry era que no lo comprendía. Conocía bien el poder que sentía en su Patronus. Era un recuerdo que lo había reconfortado en las noches frías, en lugares alejados del sol, pero nunca imaginó que albergara tal poder, el que de alguna manera se había impartido a la semilla del árbol blanco. Había sido la alegría, la vida y la vitalidad del Patronus lo que esperaba dirigir a la tarea de infundir vida a la semilla, y sin embargo, había hecho mucho más que eso. No había deseado nada más que traer algo pequeño y creciente a la oscuridad, para encender la llama que había calentado la tierra, el aire y el agua de la superficie del mundo. La habría usado para despertar la piedra, y a través de ella, el aire para barrer el miasma muerto de las profundas cavernas. Sin embargo, no lo había necesitado. El árbol no solo había brotado, sino que había florecido hasta alcanzar una magnífica madurez, con una forma y una semejanza nunca vistas en miles de años, y con él había llegado más de lo que Harry jamás hubiera imaginado. ¿Podría ser que el extraño comportamiento de su magia se debiera a la sensación que le había causado el lugar antes de siquiera lanzar un hechizo? No fue hasta que llegó a la gran puerta de Gundabad y vio el arroyo de la cascada, que caía en una fina cascada rodeada por un arco iris brillante, que recordó dónde había sentido esa sensación antes. Había estado en el otro mundo, tras caer en la oscuridad bajo Moria, tras su batalla contra el Balrog que allí moraba. Los susurros en la oscuridad eran, quizá, similares a los mismos susurros y poderes olvidados que había sentido entonces. ¿Había entonces alguna conexión entre el ser que había llevado el rostro de Dumbledore y Aul, si es que esa cámara era Imdum? Harry había creído durante mucho tiempo que era un sueño, o las desesperadas imaginaciones de una mente moribunda. ¿Y si era algo más? Una vez, al hablar de ello con Saruman, sintió un destello de atención, como si supiera algo que no podía compartir con Harry. Harry sabía que había secretos que los Istari no podían compartir con nadie, pero ¿qué había pensado Saruman en ese momento? ¿Había sido uno de los Valar, vestido con la apariencia de Dumbledore? Por un momento se preguntó si quizá había sido el propio Aul, y aún así, mientras esa idea se formaba, la descartó. La sensación le había sido familiar, pero no igual. ¿Qué otro Valar podría tener un propósito con Harry? ¿Y cuál sería ese propósito? Preocupado, cruzó la gran puerta de Gundabad y se adentró en el páramo que se extendía más allá. Aquí y allá, por todo el paisaje, enanos y hombres colaboraban. Los elfos que se habían unido a Elladan y el Rohirrim estaban casi fuera de su vista, explorando las cimas lejanas, atentos a cualquier posible ataque de sus enemigos. Gundabad había caído, y Harry sabía que era un duro golpe para los orcos de las montañas nubladas, pero su número seguía siendo comparable al de las briznas de hierba en un prado.
Menos de 100 enanos habían muerto en la batalla, aunque el triple de esa cantidad había sido herida por flechas y lanzas arrojadizas. Según los cálculos finales, los jinetes de Alet habían sufrido más bajas en relación con su número, con casi 60 de ellos caídos en la batalla que se conocería como la Batalla de la Llama. Ninguno de los elfos había caído, aunque uno había sido herido por una flecha disparada descontroladamente en la oscuridad. En resumen, los líderes de las fuerzas aliadas la habían calificado de gran victoria, y se oyeron fuertes voces que exigían al ejército que marchara de nuevo en cuanto estuviera listo. Habían saboreado la gloria, y de inmediato supieron que querían más. Harry se preguntó si su magia no sería tanto una maldición para sus ejércitos como una bendición. Su victoria había sido fácil, sí, pero pronto habría otra batalla que librar, y otra después. ¿Cuánto duraría la guerra, cuando los orcos fueran casi incontables en sus cuevas bajo las montañas? No pudo reflexionar mucho sobre esos pensamientos, pues pronto un elfo corrió hacia él, atravesando con facilidad el terreno accidentado y rocoso que rodeaba Gundabad. Harry descubrió que no recordaba su nombre. Se acerca una hueste, dijo en cuanto llegó junto a Harry. Vienen del este. 1000 enanos. Esas eran noticias inesperadas. No se sabía que otra fuerza de enanos acudiera a la llamada de Train. De todos los clanes que vivían en el este, menos de 1000 habían respondido a la llamada a las armas, y todos ellos habían viajado entre las fortalezas del norte. ¿Qué tan lejos están?, preguntó Harry. 10 leguas, quizá más. Tardarán al menos 2 días en llegar hasta aquí, dijo el elfo. Quizá más, pues la marcha de una hueste enana es realmente lenta. Los comandantes están ocupados en el campo de batalla, dijo Harry, mirando hacia el campo de batalla, donde columnas de humo se elevaban desde las grandes pilas construidas para consumir a los orcos muertos. Estaba seguro de que no sabrían más que él, pero sin duda desearían saber de un ejército tan grande que invadía sus tierras, aunque casi con toda seguridad fueran aliados. Deberíamos darles esta noticia. El campo de batalla no era un paseo corto, así que Harry dedicó el tiempo a conocer al elfo que lo acompañaba. Era Egnor, hijo de una de las casas menores que aún habitaban Ibladris, y llamado así por un héroe elfo que había muerto muchos años atrás en las batallas contra Morgoth. ¿Por qué elegiste unirte a los hijos del Rond en su decisión de luchar en una guerra que no les pertenece?, le preguntó Harry mientras caminaban. Hace tiempo que anhelo explorar el mundo más allá de los límites de la tierra élfica, dijo Egnor con voz melancólica y distante. Muchas veces viajé para contemplar la piedra Elostirion en Eminberait, y muchas veces me mostró las blancas costas de Tol Eressëa, pero quería ver más. Sin duda, hay mucho que ver en el mundo, dijo Harry, comprendiendo el deseo. Aunque me parece extraño que vayas a la guerra por esa oportunidad, en lugar de viajar como a veces hacen los hijos del Rond. He viajado con ellos en alguna ocasión, dijo Egnor, y sonrió ante un recuerdo que Harry desconocía, pero incluso ellos suelen quedarse en el norte y rara vez se alejan más al sur que Lothlórien. Estoy seguro de que conoces los peligros potenciales que acechan en Calenardón. La gente de allí desconfía de los forasteros y desconfía de los elfos más que de nadie. Se dice que has viajado más lejos que cualquier hombre. Esperaba escuchar algunas de tus historias. Harry sonrió, pues si bien rara vez disfrutaba escuchando las exageradas leyendas de sus propias hazañas, le causaba alegría encontrarse con quienes buscaban el conocimiento de tierras demasiado lejanas para ellos. Le parecía que el mundo se hacía cada vez más pequeño a medida que las sombras se alargaban y la luz se desvanecía. Quienes antes habrían viajado lejos, ahora se quedaban más cerca de casa. Las caravanas del este se volvieron cada vez más escasas, y las noticias del sur eran aún más escasas, excepto cuando Gandalf regresaba de uno de sus largos viajes. Entonces, escúchalos, si es lo que deseas. Se le ocurrió una idea. Quizás esta noche te cuente sobre mi tiempo entre los enanos de Ironaunt y sus grandes jardines, el Sakdvachum, o el Dumuthrin Aklum, donde el rey de Ironaunt se sienta en su trono. ¿Crees que el nuevo anfitrión es de Ironaunt? Sí, dijo Harry. No había otra opción que tuviera sentido. De las fortalezas enanas del este, Ironaunt era la más fuerte, y la única que aún no se veía amenazada por el creciente poder de los hombres al sur. A menos que haya cambiado mucho en los largos años de mi ausencia de sus tierras, no nos dejarían solos en esta guerra. Entonces me complacería mucho escuchar tus historias sobre su hogar, dijo Egnor mientras su mirada se volvía hacia el este. Pronto se toparon con los comandantes de la hueste enana. El campamento construido para atraer a los orcos se desmantelaba mucho más lentamente de lo que se había construido.
Muchas de las tiendas seguían en pie, y por ellas, dando órdenes a todos los que se acercaban, caminaba Train con sus consejeros a su lado. Las pérdidas son bastante pocas, le decía Train a Nari, uno de los que lo acompañaban. Allí también estaban Thorin, hijo del rey, y Nain de las colinas de hierro. Quienes han caído merecen un merecido descanso. Construir incluso 100 tumbas no es tarea fácil, dijo Nari. Nos convendría más quemarlas con honor y continuar nuestra campaña antes de que los orcos puedan reunir fuerzas para enfrentarse a nosotros. Con Gundabad destrozada, su poder en el norte está muy debilitado. Están dispersos. Para Ari estaba claro que su argumento no estaba siendo bien recibido por los demás enanos en la compañía de Train. Si pensaras que eso aceleraría tu camino hacia un mayor renombre, los verías enterrados en la tierra, dijo Nain, y el desagrado en su tono era evidente. ¿Cuántos de tu gente cayeron anoche? La gente de Nari tenía mayor afinidad con el arco y la honda que la mayoría de la gente de Durin, y habían estado en la retaguardia del combate. A menos que las cosas hubieran cambiado, Arri no tenía constancia de nada más que algunas heridas leves sufridas por los barbas de fuego o los rayos anchos. Aún así, Nari pareció ofendido por la insinuación. Si quieres llamarme Knull, ten el valor de decirlo directamente. Su mano se posó significativamente sobre el hacha que colgaba a su costado. Así podré responder como es debido. Basta, dijo Train con voz firme. Sus ojos oscuros oscilaban entre Nari y Nain, apaciguándolos, al menos por un momento. Serán enterrados como corresponde a su sacrificio. Es más, también lo serán los hombres que cayeron junto a nosotros. Si sus compatriotas lo desean, haré que los depositen junto a los nuestros, ante las puertas de Gundabad. Eso hizo que incluso la pesada ceja de Nain se levantara en señal de sorpresa. Ese sería un agradecimiento justo por su sacrificio, dijo Arri, eligiendo ese momento para alzar la voz. Los Eoteod llevan mucho tiempo enterrando a sus muertos en túmulos. Sin duda verían el honor que les haces al colocarlos junto a los tuyos. En esta guerra, todos somos hermanos de armas, ¿no es así? Eso somos, dijo Train. Asintió una vez hacia Arri, ya fuera en reconocimiento o en agradecimiento, Arri no estaba seguro. ¿Cómo va la limpieza de Gundabad? Hasta donde sabemos, los orcos han sido expulsados de la montaña por completo, dijo Arri, siguiendo al resto del grupo que seguía a Train mientras este recorría el campo de batalla. Quedaron algunos después de la batalla. Algunos intentaron luchar contra nosotros, pero pronto los derrotamos y no sufrimos bajas. El resto debió huir al ver cómo se desarrolló la batalla. Si han huido, los demás nidos de orcos seguramente sabrán de nuestra llegada y estarán mejor preparados que los que encontramos aquí, dijo Nain. Habló a regañadientes, como si supiera que Nari estaría de acuerdo con él y no quisiera darle esa satisfacción. Thorin, el hijo mayor de Train, dio un paso al frente para apoyar a su padre. Se había desempeñado bien durante la batalla, liderando con destreza una sección del perímetro y matando a más de 2 docenas de orcos con su hacha. Esto le había ganado suficiente prestigio como para que los demás señores de los enanos ahora escucharan sus pensamientos, aunque probablemente pasaría algún tiempo antes de que se les considerara de gran importancia. Después de todo, aún era joven a ojos de su pueblo. Que se preparen. No les servirá de nada, dijo, lleno de la confianza propia de la juventud. Hay otras noticias, dijo Arri, e hizo un gesto a Egnor para que hablara. Otra hueste marcha hacia nosotros, dijo. Miró a Arri y a Train mientras hablaba, como si no estuviera seguro de a quién se dirigía. Enanos del este, al menos 1000. Esto provocó algunos sonidos de leve sorpresa tanto de Nari como de Nain, pues no había habido ningún indicio de que otra fuerza marchara para enfrentarse a ellos. Train fue el primero en hablar. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lleguen? 2 días, como mínimo, respondió Egnor. Seguro que los jinetes podrían alcanzarlos en menos de un día, pero si esperamos aquí, creo que nos alcanzarán a finales del segundo día o a principios del tercero. Buenas noticias, dijo Nain, y parecía muy complacido. Si están tan cerca y son tan numerosos, sin duda será mejor esperar su llegada. Mientras tanto, podremos trabajar para dar un merecido descanso a nuestros muertos y fortificar Gundabad contra cualquier intento de recuperarla. Sí. Nari parecía haber tragado algo desagradable, pero no podía negar la necesidad de esperar. Aún así, recomendaría usar a los jinetes para explorar las madrigueras de orcos cercanas. No deberíamos quedarnos de brazos cruzados si no queremos perder nuestra ventaja. Los esperaremos entonces, dijo Train, y asintió a Egnor cortésmente. Te agradezco que nos hayas traído esta noticia. Su mirada volvió a Arri.
También he oído que se ha descubierto algo importante bajo la montaña. ¿Algo que el joven Balin considera importante que vea? Harry no sabía qué decir a eso. La importancia de la caverna era innegable, y aún así, Harry no podía evitar la sensación de que quizás Daewon y los enanos se estaban centrando en lo equivocado. Que lo importante no era lo que se había encontrado o creado en ese lugar, sino lo que una vez estuvo allí. Creo que es importante que todos lo vean, dijo finalmente, mirando a Nari al hacerlo. Quizás les haga cambiar de opinión.